Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Quién desea participar? Edison Pavel, va a participar usted. Doctor, creo que el compañero dejó prendido su audio y estaba tomando un taxi, creo. Creo que estaba prendido su audio y no está escuchando. Vamos a deshabilitar, entonces. Vamos a deshabilitar el audio, lógicamente. Muy bien, ¿alguien de ustedes que desee participar, chicos? Muy bien, entonces va a tener que ser en forma arbitraria. A ver, señorita Gabriela Chávez Serrano. Gabriela Chávez Serrano. Muy bien, en todo caso, bueno, así como se premia la participación voluntaria y la participación también obligatoria pero acertada, en todo caso vamos a tener que sancionar con un demérito la no participación cuando se llame por lista o lógicamente cuando se elija a alguien. Esa sanción o ese demérito va a tener que ser con un menos un punto, ¿ya? Pero lo vamos a hacer luego. Muy bien, a ver. Miluska Yadira Castro. Doctor, disculpe, el anterior, bueno, disculpe, doctor, no he podido asistir la anterior clase porque no contaba con internet. Lo siento, doctor. Sí, pero las clases se han subido al Classroom. Ah, sí, doctor, me he fijado y solamente era la clase era de hace 2 semanas, donde estaba explicando sobre el procedimiento administrativo de Ricardo, cómo. Ajá. ¿En qué tema? Pues sí, pero ¿en qué tema nos hemos quedado? No ha visto la sesión de la clase pasada. Todas las sesiones estamos subiendo al Classroom. En todo caso, tener en cuenta ello, ¿ya? Por esta vez no va a haber demérito. Por este día no va a haber demérito. Pero a partir de la siguiente sesión de clase sí vamos a tener que aplicar el demérito. Muy bien. A ver, alguien, por favor, chicos, algún voluntario. Doctor. Adelante, Marco. Lo que pude anotar de la anterior clase es de que estábamos desarrollando qué hacer en caso que se declare una solicitud improcedente. De nuestro ejemplo que poníamos de Roberto, poníamos que había dos recursos que se podían interponer, siendo estos el recurso de reconsideración y el de apelación. Y también usted nos mencionó que de forma excepcional puede ser el recurso de revisión. Ya. En ese ejemplo, uno era de Rosita, ¿verdad? Rosita que solicita la licencia de autorización municipal. Luego teníamos otro personaje. Roberto era, no estoy recordando bien. ¿Quién era Roberto? ¿Qué rol ha asumido Roberto? Doctor Roberto era el que solicitaba ¿dónde está? Acá está. Acá en el ejemplo era Roberto que quiere aperturar un restaurante, pero dentro de un Estado social de derecho se tiene que dar primacía a las leyes. En este caso, las normas de la naturaleza administrativa establecen los requisitos. Esa fue la primera clase que hicimos, los requisitos. Y después ya usted nos dijo cómo se procedía cuando se declaraba improcedente. Ya. Y en caso de Rosita, Rosita que creo que lanzamos también otro ejemplo sobre Doctor. situación de vía pública. Creo que Rosita... Doctor, buenas noches. A ver, Me Gabriela, llamó creo que hace un rato y pasa que no estoy teniendo muy buena conexión, pero ya, ahora sí. Doctor, quería comentarle un poquito acerca de lo que hablamos también en la clase pasada y mencioné un caso justamente que dice de invasión a la vía pública y había mencionado un caso, creo que era Marta, no estoy muy segura del nombre, pero era una señora que había construido en con una parte en la pista, unos metros en la pista. Entonces, al final, como se tuvo que seguir un proceso administrativo
y como en realidad se estaba invadiendo propiedad pública, tuvo que mandarse hasta la demolición del inmueble porque no se puede invadir una vía pública. Entonces, ese era uno de los casos que hablamos la clase pasada. Ya, Y disculpe la conexión. en todo caso no es Rosita, es Marta, ¿no es cierto? Marta, sí, ya estoy recordando. Sí, y creo que era Marta. Luego hemos hablado de el asesor legal, no, el abogado litigante de Roberto. También le habíamos asignado un nombre. Creo que era Joaquín, no estoy recordando, era Fernando. Fernando. Fernando es el abogado entonces, ¿no es cierto? Fernando. Muy bien, el abogado. Y también había un abogado en asesoría legal que le hemos puesto un nombre. Ese creo era Joaquín, ¿o no? ¿Lo han anotado? Ya, en todo caso le vamos a poner... ¿Qué nombre? Julián. Ah, Julián, muy bien, claro, Julián, ya, Julián. Ya, bueno, son los nombres de nuestros personajes. Lógicamente nos están sirviendo para poder lanzar el ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces, el día de hoy vamos a seguir hablando del procedimiento administrativo. Ya hemos hablado de la primera etapa del procedimiento administrativo, que podría tranquilamente denominarse como primera instancia, pero en sede administrativa. Entonces, el primer acto administrativo, lógicamente, se va a materializar en una resolución administrativa. El acto administrativo, como lo define la ley del procedimiento administrativo general, que dicho sea de paso, ha sufrido una serie de modificatorias, pero ya tenemos el texto único ordenado, es el decreto supremo 04-2019. Voy a compartirles la ley actualizada, lo vamos a subir al Classroom, también lo vamos a subir a nuestra red social, nuestro grupo de WhatsApp. Ya nuestro señor delegado se va a encargar de compartirlo a su vez, de subirlo al grupo de Facebook también que se ha creado, ¿no? Muy bien, en todo caso, ¿qué vendría a ser el acto administrativo? ¿Alguien de ustedes puede recordarnos? ¿Alguien desea participar? Muy bien, el acto administrativo debe de entenderse entonces como aquella manifestación de voluntad, pero emitida por la autoridad pública, con el objeto de resolver un caso concreto, ¿no? Que verse, que impacte sobre el interés del administrado. Para entender este concepto, lógicamente está el ejemplo de Marta, ¿no? Marta solicita, Roberto solicita que se le entregue una autorización municipal. Lógicamente, esa solicitud busca materializar, busca garantizar su derecho a la libertad de empresa, su derecho constitucional al libre emprendimiento, derecho al trabajo, entre otros derechos fundamentales. Entonces, allí lógicamente se ve un interés. Sobre ese interés que lo está plasmando en su solicitud, allí se observa que se materializa ese interés a través de la solicitud y se expresa, ¿no? Lógicamente, esa solicitud debe de merituar una respuesta por parte de la entidad. Entonces, la entidad emite un acto administrativo, pero este acto administrativo tiene que alinearse a lo que está, digamos, establecido en la petición de Roberto, de tal manera que allí debe de haber congruencia, debe de haber armonía entre lo solicitado y entre lo resuelto por la autoridad administrativa. Muy bien. Lógicamente, esa potestad que tiene la autoridad de poder decidir es una potestad que está establecida en la ley. Entonces, necesariamente cualquier petición tiene que merituar una respuesta por parte de la entidad. Si se ha presentado un escrito, también la respuesta tiene que ser por escrito. Generalmente las entidades deben de
responder a través de la emisión de un acto administrativo que declare procedente la petición o finalmente que la declare improcedente, pero siempre debe de haber una respuesta. Ese acto administrativo debe de cumplir una serie de formalidades, ¿no? Tiene que ser emitida por agente capaz, por autoridad capaz y competente, ¿no? Ese acto administrativo también tiene que ser jurídicamente posible y físicamente posible. A partir de lo que les estoy diciendo, entonces, se debe de entender que el acto administrativo es un acto jurídico, ¿no? Pero con la diferencia de que el acto administrativo no es emitido solamente por la autoridad administrativa competente. En caso de un acto jurídico, lógicamente es la libre manifestación de voluntad de dos agentes que buscan, digamos, crear una relación de naturaleza jurídica, patrimonial, casos de alquileres, arrendamientos, mutuos de dinero, etcétera, etcétera. Allí hay dos manifestaciones de voluntad, es una relación bilateral, donde las manifestaciones de voluntad, lógicamente, obedecen a la autonomía que tiene cada una de las personas. Pero eso no sucede en cuanto al desarrollo del acto administrativo. Es una decisión unilateral, no es una libre manifestación de voluntad bilateral, donde los agentes tienen esa libertad de poder convenir. Eso no existe en el acto administrativo. En el acto administrativo lo que sí existe es una decisión unilateral, una imposición que se desarrolla, que se establece a partir del jus imperium que tiene el Estado y que se plasma, que la desarrollan todas las instituciones públicas. Por eso se dice que es una decisión unilateral, pero busca resolver una petición en concreto. O sea, ese acto administrativo se limita a responder lo planteado por el solicitante. Si el solicitante solicita, como en el caso, en los ejemplos que les he brindado, solicita, por ejemplo, la autorización municipal, el acto administrativo debe de circunscribirse a ese objeto. No puede versar sobre cuestiones que no tengan nada que ver con la petición concreta, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces sigamos con el ejemplo a efectos de poder analizar. Doctor, disculpe, tengo una duda acerca de lo que usted mencionaba sobre que el acto administrativo básicamente es una manifestación de voluntad unilateral. Doctor, ¿qué pasaría en el caso de la contratación administrativa, dado que existe pues un contratante y el contratista? Entonces, en este caso, ¿habría dos manifestaciones de voluntad? ¿O en todo caso, siempre sería unilateral? Bueno, aquí hay una especie de divergencia en la doctrina. Ello no está lógicamente diferenciado en la ley, pero la doctrina va a incluir como acto administrativo también aquellos convenios que puede suscribir la entidad pública con un particular o con otra institución. Convenios que lógicamente allí no se observa esta característica que les he indicado de manifestación de voluntad unilateral, sino que se observa la convergencia de dos manifestaciones de voluntad. En todo caso, este tipo de actos administrativos tienen una connotación sui generis, que a partir de la lectura del artículo 1 respecto al acto administrativo, ahí la definición incluye, ¿no? O sea, no la determina en forma específica, pero sí, digamos, incluye, podría decirse así, actos administrativos como aquellos que se materializan en convenios, o también podría insertarse los contratos laborales que se celebran dentro de una entidad pública, ¿no? Pero ello nos va a complicar a efectos de desarrollar el ejemplo, a efectos de desarrollar el procedimiento administrativo, así que lo vamos a tener
apartado por el momento, ¿no? Por el momento no lo vamos a considerar todavía. Nos vamos a centrar por el momento en que el acto administrativo va a ser esa manifestación de voluntad unilateral emitida por una entidad pública que busca atender una petición en concreto que tenga que ver con los intereses del administrado. Un ejemplo concreto que se alinea a lo que les estoy indicando es la solicitud de Roberto. En todo caso, vamos a mantenerlo a efectos de que no haya ambigüedades por el momento, ¿no? Pero de todas maneras valga la aclaración, ¿no? En buena hora también la pregunta. Muy bien, prosigamos. Marco, te voy a pedir que me ayudes anotando el nombre de los participantes. Te voy a pedir eso. Muy bien, prosigamos entonces. Entonces, de acuerdo a nuestro ejemplo, hemos convenido en que se ha emitido el acto administrativo de primera instancia, que resuelve una petición en concreto, en este caso la petición de Roberto. Roberto lo que ha hecho es solicitar que se le entregue una licencia municipal para que pueda funcionar regularmente, legalmente su restaurante. Sin embargo, a efectos del ejemplo, ¿no es cierto? Hemos considerado que la resolución administrativa que materializa el acto administrativo ha declarado improcedente la solicitud. ¿No? Seguramente porque no ha habido de repente una adecuada presentación de los requisitos. Bueno, ese es un tema ya de fondo que no lo hemos detallado en el ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer. Vamos a aprovechar este momento para indicar de que el asesor legal no ha tomado en cuenta, digamos que sí había presentado Roberto todos los requisitos, ¿no? A ver, vamos a poner lo siguiente. Resulta que Roberto solicitó, antes de presentar la solicitud de licencia municipal, solicitó a Defensa Civil que éste emita el certificado de defensa civil, que es muy importante para poner en funcionamiento un local que preste servicios públicos, donde estén las señalizaciones correspondientes, donde los materiales no sean inflamables, donde exista también un extintor. Fíjense, entonces el certificado de defensa civil justamente asegura de que ese establecimiento cumple todas las medidas de seguridad para evitar riesgos, accidentes, incendios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo Roberto? Roberto presentó su solicitud ante Defensa Civil. Las municipalidades tienen un área determinada de defensa civil, en todo caso, tienen la competencia también de emitir esos certificados, hacen las constataciones correspondientes, etcétera, etcétera. Pero resulta que Roberto estaba prevenido, estaba con todas las ganas de abrir el local. Así que solamente presentó la solicitud, el cargo de la solicitud por la cual está pidiendo certificado de defensa civil, cuando el TUPA de esa municipalidad requiere el certificado de defensa civil como tal. No está haciendo mención al cargo de la solicitud, hace mención al certificado, es decir, al documento oficial que garantiza que ese establecimiento cumple todas las condiciones de seguridad. Pero, ¿qué hizo Roberto? Roberto lo que hizo es presentar solamente la solicitud digamos, la solicitud que busca garantizar las medidas de seguridad.
pero no presentó el certificado de seguridad, ¿no? Es una situación muy diferente. Bajo esos hechos, lógicamente, el asesor legal ha opinado porque se declara improcedente la solicitud a mérito de la ausencia del certificado de seguridad, motivando, explicando de que una solicitud no tiene el peso, ni garantiza, ni cumple con el requisito de presentar un certificado de seguridad, ¿no? Entonces, por ese motivo se declara improcedente la solicitud de Roberto. Así que Roberto lo que hace es presentar el recurso de reconsideración y va a presentar un requisito especial del recurso de reconsideración, que también está establecido en la ley, que es presentar medio de prueba nuevo o prueba nueva, ¿no? Entonces, en el interín de todo este trámite, antes de presentar lógicamente la reconsideración, el abogado de Roberto, que vendría a ser Fernando, lo que hace es, para entonces ya tienen ya el certificado de defensa civil, así que lo presenta en el recurso de reconsideración como medio de prueba nueva. Sin embargo, la autoridad competente que ha emitido el primer acto administrativo, que para efectos de nuestro ejemplo hemos considerado que sería el área de rentas, la gerencia de rentas, no lo evalúa en toda su integridad ese nuevo documento, sino que por el contrario sostiene de que este documento no puede significar un medio de prueba nueva, sosteniendo que dicho documento debió de presentarse al inicio del trámite. Bueno, es una razón también importante, es una razón que justifica el hecho de declarar improcedente el recurso de reconsideración, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, se emite el segundo acto administrativo a través de una resolución, lógicamente, en el cual se declara improcedente el recurso de reconsideración, con el fundamento que les explico, indicándose de que no se ha cumplido con presentar medio de prueba nuevo. Entonces, esa es la interpretación que hace el órgano administrativo competente, ¿sí? Esa es la respuesta que le da a Roberto. Lógicamente, aquí hay intereses que están en juego. Entonces, Roberto se siente afectado por su interés, se siente afectado en sus derechos porque no se le está permitiendo obtener una licencia de funcionamiento que a su vez refleje el funcionamiento real del restaurante. Frente a esa situación álgida, la ley del procedimiento administrativo general le da otra alternativa al administrado, que viene a ser el recurso impugnatorio de apelación. Y el recurso impugnatorio de apelación también se va a interponer ante la misma autoridad que ha emitido el acto administrativo de segunda instancia en este caso, para que este órgano administrativo lo derive al superior competente que va a resolver el recurso de apelación. Es decir, va a subir donde el alcalde, ¿no? Al despacho del alcalde. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las normas internas y de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, dentro de las municipalidades, el órgano que emite la última resolución, la que agota la vía administrativa, es el alcalde. Así que la gerencia de rentas lo remite al despacho del alcalde. Muy bien. El alcalde lo que va a hacer es también volver a reproducir el procedimiento administrativo que les he explicado, que
nos ha servido, ¿no es cierto?, para comprender cómo es el trámite de esta solicitud en primera instancia, y en segunda instancia les he indicado que también se reproduce el mismo trámite. De igual manera, ese trámite se va a reproducir en esta tercera instancia. Llamémoslo así. ¿Y cómo se va a reproducir? Muy bien, entonces, gerencia de rentas, a través de su personal, va a remitir el expediente, integrándose el recurso de apelación. Allí, lógicamente, están los proveídos correspondientes, ¿no? Está también el recibo por el derecho a presentar recursos de apelación, todo cumpliendo las formalidades. Ese expediente va a subir al despacho del alcalde. Pero tengan en cuenta ustedes que el alcalde tiene su personal inmediato que forma parte de su despacho. Allí seguramente está un asistente que se encarga de la recepción de documentos, luego habrá un secretario de alcaldía, ¿no? O una secretaria de alcaldía, que generalmente son abogados. A diferencia de la Secretaría General, ¿no es cierto? No confundir, hay una área especializada, Secretaría General, que se encarga de redactar las resoluciones, se encarga de garantizar el cumplimiento de los procedimientos administrativos, ¿no? Pero también hay una secretaria personal, el alcalde tiene su secretaria de alcaldía, o también podría ser un secretario, ¿no? Eso ya depende del alcalde, ¿no? Bueno, entonces, ese expediente lo va a recepcionar, ¿no es cierto?, el secretario o secretaria de alcaldía, ¿no? Y lo va a poner a despacho del alcalde. Y el alcalde, en el tema práctico, lo que hace en la práctica es derivar los documentos, ¿no? Lógicamente hay un trabajo preliminar, un trabajo previo. El secretario lo que hace también es clasificar los documentos para que el alcalde no tenga un despacho saturado. Entonces, aquellos documentos que realmente son necesarios que los revise el alcalde, entonces los pone en su carpeta, en su escritorio para que los revise. Pero aquellos documentos que no merecen, no existe la necesidad de que personalmente los revise el alcalde, ya el secretario de alcaldía lo que hace es registrarlo en su cuaderno y tiene la potestad porque internamente se maneja un nivel de confianza, así que pone el sello del alcalde y ya lo está distribuyendo, ¿no?, a través de su asistente. Ya su asistente, lógicamente, es el que va a ir a notificar en forma material los documentos, a distribuirlos a las áreas correspondientes. Pero en el caso de este recurso de apelación, internamente, lógicamente, se ha considerado de que el alcalde ha dispuesto todos los recursos de apelación, debo de revisarlos yo previamente. Ese es el acuerdo interno que tienen a nivel de oficina, ¿no es cierto? Entonces, para efectos de nuestro ejemplo, consideremos esa situación. Así que el alcalde lo que va a hacer es darle lectura al recurso de apelación. Y lógicamente se adjunta todo el expediente que ya se ha construido hasta ese momento, ¿no? Tengamos porque ese alcalde es abogado, ¿no? Es abogado y por ese motivo él le gusta revisar los expedientes para tener las cosas claras, para darle objetividad también a sus decisiones. ¿Por qué? Porque es abogado. Y esa es la característica de los abogados. Los abogados no rehuimos a la revisión de expedientes, ¿no? Más bien solicitamos que ese expediente se enriquezca con otros informes y así sucesivamente para mantener profesionalismo, objetividad en las decisiones. Eso es así. Pero si es un alcalde que no tiene formación en derecho, de repente puede ser un ingeniero. Generalmente lo que hacen ellos es derivarlo al área de asesoría legal para que ellos se encarguen del trámite, ellos decidan. Porque finalmente es natural también, ¿no es cierto? Es natural. Pero
para efectos de nuestro ejemplo, nuestro alcalde tiene estudios de derecho, es abogado, ¿no? Así que lo que va a hacer el alcalde es revisarlo, lo revisa, estudia el expediente, lógicamente hace un estudio bastante rápido, ¿no? Porque tampoco puede perder tiempo. Para eso, lógicamente, están las áreas especializadas que le van a dar el estudio profundo, pero no está de más de que el alcalde, de todas maneras, haga una revisión rápida para que tenga noción también de lo que está pasando en su gestión, ¿no? Eso sería lo más recomendable. Eso permitiría una gestión responsable para el alcalde. Así que lo que va a hacer es decirle al secretario que redacte el proveído, en el sentido de que el expediente se remite al área de asesoría legal para efectos de que se emita la opinión legal correspondiente. Entonces, el secretario general redacta el proveído y el asistente de secretaría lo lleva a asesoría legal. Lógicamente, llevando su cuaderno de registros. ¿Por qué? Porque todo debe estar identificado, todo debe de estar registrado a efectos de que no pueda haber la siguiente situación, de que se haya perdido el documento. Eso no puede existir dentro de las instituciones públicas y obviamente dentro de las instituciones privadas también, ¿no? O sea, se extiende también ese parámetro a las instituciones privadas. En todo caso, no se puede permitir que los documentos desaparezcan en una institución pública. Eso trae sanción. Por eso debe de haber mucha preocupación por mantener la integridad del expediente administrativo. Es por eso que se hace la foliación correspondiente en los expedientes, ¿no? Y sobre esa base se siguen integrando los demás documentos futuros. Así que, muy bien, el asistente de Secretaría General sube a la oficina de asesoría legal y allí también hay toda una organización donde cada uno de los integrantes de ese equipo asume un rol. Entonces tendrás un practicante que asume el rol de registrar los documentos, de notificar los documentos. Luego tendrás de repente, si es que el personal lo permite, ¿no? Porque tengamos en cuenta que algunas municipalidades tienen bastante personal, ¿no? Pero hay otras municipalidades que carecen de personal. De acuerdo a las circunstancias de cada institución, allí lógicamente va a haber mayor número de abogados o menor número de abogados. Pero en este caso, pongamos de que está el practicante, ¿no? Luego tenemos un secretario que no es abogado, es un asistente administrativo, pero no es abogado, ¿no? Está allí, ¿por qué? Porque hay de repente bastante personal y se le ha puesto en esa oficina porque el asesor legal requería un personal más que permita de repente el buen trabajo de esa oficina. Y finalmente tenemos 3 abogados, cada uno con su especialidad. Uno es especialista en logística, en contrataciones con el Estado, el otro es especialista en temas laborales y el otro es especialista, pongámoslo, en tributos, ¿no? Podría ser así. En tributos, en rentas y en licencias municipales, ¿no? Entonces, este secretario lo que va a hacer es derivar ya el expediente, ¿no? Sin necesidad, ya no es necesario tampoco que directamente el asesor legal lo revise. ¿Por qué? Porque internamente también hay niveles de confianza, niveles de coordinación. Entonces, el primer día que ha asumido el asesor legal, lo que hace es tener una charla preliminar con sus colegas y también con los demás integrantes de esa oficina para efectos de, digamos, a efectos de encaminar los objetivos de la oficina para desarrollar una adecuada gestión
eso es lo que todo jefe naturalmente hace y lógicamente eso es responsable. Uno se presenta, uno expone cuáles son los objetivos de su gestión y trata de alinear a su personal para que todos manejen una sola idea. Muy bien, entonces dentro de esa situación que les comento, el asesor legal ha convenido de que aquellos documentos que no merecen que los revise él personalmente, ya directamente se les derive a los demás abogados especialistas. Así que el recurso de apelación conjuntamente con el expediente se le deriva a Joaquín, ¿no es cierto? No, a Julián. Entonces Julián es especialista en licencias municipales, en todo lo que tenga que ver con este rubro, ¿no? Así que Julián lo que hace es analizar el expediente, analizar también el recurso de apelación. Muy bien, ahora vamos a analizar el recurso de apelación, ¿no? ¿Qué es lo que señala la norma? Les voy a dar lectura a lo que señala la norma. El artículo 220 justamente establece las características del recurso de apelación y señala lo siguiente, ¿no? El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas. Ojo con ese requisito, ¿no? Diferente interpretación con las pruebas producidas. La otra causal, o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. Muy bien, entonces hay dos requisitos fundamentales. Lógicamente, puede cumplirse con un requisito y basta con eso, ¿no? Es decir, puede sustentarse la apelación en una diferente interpretación de las pruebas que están en el expediente administrativo o puede utilizarse la otra causal de la apelación, que sería que se sustente ese acto, ¿no es cierto?, en una interpretación diferente al derecho. ¿Sí? Muy bien, en todo caso, ¿qué se entiende por diferente interpretación de las pruebas producidas? Aquí ya se hace referencia a lo fáctico, a lo material, porque lo fáctico, lo material, se infiere, ¿no es cierto?, de las pruebas que están dentro del expediente administrativo. ¿Y qué vendrían a ser esas pruebas? Prácticamente todo el expediente administrativo, ¿no? Los requisitos, los documentos que ha presentado Roberto para cumplir los requisitos son pruebas. Los dictámenes que ha emitido las áreas especializadas y el mismo asesor legal son pruebas. Los actos administrativos que hasta el momento se han emitido, que vendrían a ser dos: el primer acto administrativo que declara improcedente la solicitud, el segundo acto administrativo que declara improcedente el recurso de reconsideración, también tienen la categoría de pruebas. ¿Por qué? Porque forman parte del expediente administrativo, lógicamente de carácter documental, ¿no? En la práctica, todo está en el expediente administrativo, ahí está anexo todo, ¿no? Las actas de intervención, las visitas inopinadas que también se han materializado, se han concretizado en actas, las filmaciones que se hayan podido hacer motivo de esas diligencias de fiscalización también están allí en el expediente, ¿no? Las solicitudes que ha presentado están en el expediente. Seguramente esas solicitudes, seguramente el recurso de reconsideración ha presentado pruebas nuevas. Entonces también va a tener la categoría de medios probatorios. ¿Por qué? Porque están dentro del expediente administrativo. Entonces, en líneas generales, todo el expediente administrativo va a ser una prueba, ¿no? Así que lo que va a hacer
el asesor legal, en este caso Julián, lo que va a hacer es ver si lo que está expuesto en el recurso de apelación se ajusta al contenido de ese artículo 220 que les he dado lectura. Entonces, habrá que hacer una revisión a la formalidad que está establecida en el artículo. Entonces, para que proceda el análisis de fondo, habrá que ver si el recurso de apelación cumple y se sustenta en una diferente interpretación de las pruebas producidas. Es decir, el abogado de Roberto Fernando debió de demostrar que el significado de los medios probatorios, que el significado real, verdadero de los medios probatorios, no ha sido materia de pronunciamiento por parte de los demás actos administrativos, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos que el recurso de reconsideración ha presentado un medio de prueba nuevo, en el sentido de que se está presentando, ¿no es cierto?, el certificado de defensa civil. Sin embargo, el órgano competente de segunda instancia ha desestimado dicha situación, ¿no? El mismo órgano, mejor dicho, que ha emitido en la primera resolución, que vendría a ser gerencia de rentas, ha considerado de que ese medio de probatorio nuevo no es medio probatorio. Y así lo ha considerado. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer Fernando? Fernando debe de argumentar, debe de demostrar que esa interpretación que se está haciendo respecto de ese medio de prueba nueva que se ha presentado al recurso de reconsideración es una interpretación, digamos, ajena, atentatoria, ilegal, ¿no? Entonces, fíjate, Fernando tiene que argumentar y demostrar que es una interpretación errónea de ese medio de prueba nueva. Entonces tendrá que observar esa situación el abogado Julián para proceder al análisis de fondo del recurso, ¿no? La otra causal, cuando exista una diferente interpretación del derecho. Entonces, ¿cómo se logra construir, cómo se logra adecuar un recurso de apelación para cumplir con este requisito? En procesal civil, vamos a recordar un poquito, tenemos el recurso extraordinario, ¿no? El recurso extraordinario impugnatorio es el recurso de casación, y ustedes muy bien lo saben, el recurso de casación dentro del proceso civil atiende cuestiones de puro derecho. A través del recurso de casación no se puede forzar la figura para que el juez analice cuestiones de hecho que debieron de haberse expuesto, debieron de haberse analizado en primera y segunda instancia. Es por eso que la ley procesal civil es bastante clara. El recurso de casación es un recurso que busca analizar cuestiones de puro derecho. Allí no hay oportunidad para analizar hechos, ¿no? Posteriormente, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en un sentido contrario a lo que establece el procesal civil, indicando de que sí es posible el análisis de hechos a través del recurso de casación, pero mejor ya no entremos a ese tema, porque nos vamos a confundir. Mantengamos lo que está en el procesal civil, en el Código Procesal Civil, ¿no? Lo que dice ya el Tribunal Constitucional, todavía dejémoslo para un nivel ya un poco más complejo, por el momento. Valga la aclaración también, porque también hay esa situación que ha hecho ambiguo el manejo del recurso de casación, ¿no? Lo ha aperturado también para el análisis de hechos, pero eso nos va a complicar por el momento. Así que por el momento vamos a convenir de que el recurso de casación es para el análisis de cuestiones de puro derecho. De igual manera,
en la sede administrativa va a tener la misma connotación al recurso de apelación, ¿no? Allí se va a tener la posibilidad de analizar cuestiones de puro derecho. ¿Por qué? Porque seguramente el gerente de rentas no ha interpretado la norma como debería de haberla interpretado. ¿Sí? Si, por ejemplo, el hecho de no considerar ese certificado de defensa civil como medio de prueba nuevo, en todo caso, Fernando lo que tendrá que hacer es valerse de un argumento de autoridad, valerse de un argumento de autoridad para poder respaldar y decir de que la interpretación que hace el acto administrativo que rechaza el recurso de reconsideración es una interpretación errónea, que se aleja de la jurisprudencia, se aleja de la jurisprudencia vinculante, se aleja de los criterios del Tribunal Constitucional, se aleja de los criterios del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, fíjate, allí ya hay un trabajo eminentemente jurídico. Ya no hay análisis de hechos, ya no hay análisis de los medios probatorios en cuanto a hechos, ¿no? Pero sí hay un análisis del expediente administrativo en cuanto a lo que se busca es demostrar que la interpretación realizada por la entidad pública es ajena a los estándares jurídicos aceptados, ¿no? Estándares jurídicos aceptados, ¿por qué? Porque son oficiales, así lo ha dispuesto el Tribunal Constitucional, supremo intérprete de nuestra Constitución, así lo ha dispuesto la Corte Suprema de Justicia. Y ese acto administrativo se ha alejado de esos criterios. Entonces, Fernando, ahí lo que tiene que hacer es demostrar, adjuntar de repente a ese recurso de apelación la sentencia del Tribunal Constitucional donde establece los criterios que versan sobre el medio de prueba nuevo, ¿no? Medio de prueba nuevo es aquel documento, y deberá de entenderse en ese sentido, aquel documento que si bien es cierto, se ha tramitado con anterioridad a la presentación de la solicitud principal, en este caso la solicitud de licencia de autorización, pero el certificado de defensa civil, aquel documento que resuelve por la procedencia de la solicitud de defensa civil, será, digamos, notificado con posterioridad y será obtenido con posterioridad a la obtención, con posterioridad a la presentación de la solicitud principal, que en este caso sería solicitud de licencia municipal, ¿no? Ese es un criterio que, para el ejemplo que les estoy mencionando, debe de servir para respaldar el cumplimiento de la segunda causal, del segundo requisito que está establecido en nuestra ley, artículo 220, ¿no? Se sostiene el recurso de apelación tendrá que fundamentarse cuando se trate de cuestiones de puro derecho, ¿no? Entonces, esto también lo podríamos ampliar de la siguiente manera. ¿Cuándo va a haber vulneración a esas cuestiones de puro derecho? Cuando hay una interpretación indebida de la norma. Cuando hay una aplicación indebida de la norma. Cuando no hay una aplicación de la norma. Cuando hay una interpretación errónea de la norma, ¿no? Principalmente esas son las figuras que se suceden en la práctica y que permiten advertir que hay una vulneración a esas cuestiones de puro derecho, ¿no? Muy bien, les había hecho mención también al argumento de autoridad. Y, lógicamente este es un tema también familiar para nosotros, al menos para mis alumnos de otras asignaturas, que siempre hemos desarrollado estos criterios de argumentación para poder plasmarlos en la redacción de escritos. Entonces siempre yo les he tratado de, digamos, presentar justamente sus criterios, ¿no? Pero les hago rápidamente una explicación. El criterio de autoridad va a ser
un criterio de argumentación jurídica que es muy vital, es importante. ¿Por qué? Porque nos permite recurrir a los pronunciamientos oficiales de la autoridad. Pueden ser jurisdiccionales como no jurisdiccionales. Es decir, en la práctica, al momento que yo estoy redactando una solicitud, una apelación o una demanda en el fuero jurisdiccional, lógicamente tendré que recurrir a lo que establece la autoridad jurisdiccional. En este caso, habrá que invocar sentencias del Tribunal Constitucional, ¿no? Sentencias de la Corte Suprema. En el fuero administrativo también podrá invocarse informes legales, opiniones legales emitidas por los órganos administrativos superiores, ¿no? Que es válido para redactar, hacer una buena apelación. Lógicamente, utilizar ese recurso va a demostrar manejo del caso, ¿sí? Y lógicamente va a generar prestigio en el abogado. ¿Por qué? Porque vas a presentar un recurso de apelación bien desarrollado. No vas a presentar un recurso de apelación en una página. ¿Qué sería eso? Tienes que hacer un análisis bien concienzudo, amplio, que demuestre que realmente la interpretación que ha hecho la autoridad, en este caso la gerencia de rentas, es errónea, que se aleja del derecho. Y por tal motivo merece el trámite de nuestro recurso de apelación, ¿no? Hay otros criterios también de argumentación jurídica. Tenemos ahí el criterio sistemático y tenemos el criterio analógico, ¿no? Pero bueno, ya cuando nos toque la redacción de documentos administrativos, allí vamos a tener la oportunidad de repasar estos criterios argumentativos. Existe una infinidad de criterios argumentativos de naturaleza lógica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el modus ponens, tenemos el criterio de equidad, pero ya son criterios argumentativos más abstractos, que se alejan y que son ya difíciles, merecen ya un poco de comprensión más filosófica, ¿no? Pero los prácticos, los operativos son los tres que les estoy mencionando. Eso lógicamente lo vamos a desarrollar en el futuro. Nuestra asignatura también tiene una dimensión práctica y lo vamos a desarrollar, ¿no? Muy bien, entonces les decía, ese va a ser el análisis que debe de hacer el abogado de asesoría legal, ¿no? Muy bien, entonces, habiendo acreditado que efectivamente se ha cumplido con esos requisitos de forma establecidos en el artículo 220, va a proceder ya al análisis de fondo del recurso de apelación, ¿no? Luego de haber hecho este análisis, va a proyectar su informe, ¿no? Va a proyectar su informe. Proyecta su opinión legal. Y para efectos de nuestro ejemplo, vamos a considerar de que el abogado Julián se va a alinear al criterio expuesto en los anteriores actos administrativos. Va a emitir su opinión legal en el sentido de declarar improcedente el recurso de apelación, considerando de que no se ha vulnerado ninguna norma, no se ha vulnerado ningún criterio jurídico, y así que va a proyectar en ese sentido su opinión legal. Esa opinión legal, lógicamente, lo va a dirigir ante el asesor legal, y el asesor legal lo que hace es ponerle el visto bueno, sellarlo, ¿no? Ponerle su nombre, sellarlo. Bueno, esa es generalmente la actividad de los jefes, ¿no? Entonces sellan el documento y ya se deriva nuevamente, se va a derivar al área de alcaldía, ¿no? Entonces el alcalde va a tener conocimiento de ese dictamen, así que se va a entrar al siguiente paso. El siguiente paso es el secretario de alcaldía, lo que va a hacer es, a su vez, derivar el expediente con la opinión legal del asesor legal, lo va a derivar al área de Secretaría General, para que la Secretaría General emita ya la resolución administrativa, es decir, el tercer acto administrativo, ¿no? Entonces, Secretaría General
lo que tiene que hacer ya es redactar la resolución administrativa, que se debe de alinear a los informes, a los pronunciamientos previos, fundamentalmente a la opinión legal, ¿no es cierto? En esta tercera instancia, en este tercer trámite que hago referencia, también ha podido derivarse el documento a las otras áreas, ¿no? Las otras áreas especializadas, en este caso gerencia de rentas, que a su vez lo ha derivado al área de licencias de autorización municipal, donde también se ha emitido seguramente un dictamen. Puede darse de esa manera, ¿no? Todo obedece ya al trámite interno, a cómo está estructurado el trámite interno dentro de esa municipalidad. Valga la aclaración, pero para efectos del ejemplo, pongamos que solamente era necesario el dictamen de asesoría legal. Muy bien, entonces, la Secretaría General lo que tiene que hacer es sustentarse en ese documento, ¿no? En esa opinión legal. Aquí también les comento otra situación. Aquí también interviene la facultad de discreción. La discreción que tiene la autoridad competente en este caso sería el alcalde, ¿no? Él podría decidir de otra forma, ¿no? Podría decidir de otra forma, pero necesitaría de repente otra opinión legal que respalde una decisión que se aleje de la opinión legal del asesor legal que está en asesoría, ¿no? Quizás de repente tiene un asesor legal interno en el propio despacho de la alcaldía que dice: un momentito, efectivamente la opinión legal del asesor legal está bien, pero aquí no se ha tomado en cuenta esta nueva jurisprudencia que señala que los medios probatorios ya presentados con posterioridad sí son medios de prueba nueva. En todo caso, podría emitirse otra opinión legal que contradice la opinión legal del otro profesional. Entonces, ahí habría un tema, digamos, de presencia de dos dictámenes, cada uno con su posición, una especie de empate. ¿Qué tendría que hacer el alcalde? El alcalde podría emitir su propio pronunciamiento porque es abogado, ¿no? Pero tendría que haber alguien que dirima esa situación. Entonces aquí se aplica esa potestad de discreción que tiene el alcalde, ¿no? Que podría darse esa situación, pero en una situación extrema. ¿Existe esa posibilidad? Por supuesto, la existe. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene esa facultad de discreción. La autoridad administrativa tiene esa facultad de discreción. Quiere decidir en forma contraria al primer dictamen emitido por la opinión legal, pero va a necesitar otros dictámenes que contradigan a la primera opinión. Y para ello va a necesitar la opinión de otros profesionales, ¿no? Y va a recurrir seguramente a otros abogados de esa misma institución. Puede darse esa situación, ¿no? Pero, vuelvo a decir, es una situación extrema, ¿no? Extrema. A efectos de nuestro ejemplo, vamos a indicar de que el alcalde, bueno, lo que va a hacer es derivarlo al secretario general, y el secretario general, ya que no hay discrepancia, va a redactar el acto administrativo en ese sentido, respetando la opinión legal de Julián, y emite el tercer acto administrativo, ¿no? Una resolución administrativa con todas las formalidades correspondientes, ¿no? Y lógicamente lo va a tener que firmar el alcalde. Una característica de esta resolución de tercera instancia es que en la parte resolutiva hay una parte especial donde dice, ¿no? Dicho acto administrativo agota la vía administrativa, ¿no? Ya luego comuníquese, notifíquese, regístrese. Entonces, es una característica especial de la resolución de tercera instancia, aquella resolución que va a declarar improcedente el recurso de apelación. Muy bien, ese documento, lógicamente, va a tener que notificarse
a la parte interesada, en este caso a Roberto, ¿no? Roberto, en su recurso de apelación, en los demás escritos que ha presentado, nunca ha obviado sus generales de ley. Ya desde la etapa donde se le asiste con un abogado, también es factible poner allí el domicilio procesal, a efectos también de que se pueda notificar a ese domicilio procesal, ¿no es cierto?, a la oficina del abogado, que debería hacerse de esa manera, notificarle al administrado, pero y también paralelamente notificarle al abogado, porque ya se ha señalado el domicilio procesal. Sin embargo, en la práctica lo que sucede es que muchas instituciones públicas no le notifican al administrado, ¿no? El administrado tiene que ir a Secretaría General y ahí hacerse notificar. Esto por un tema de recursos, de presupuesto, ¿no? Hay algunas que están tratando de implementar el tema de notificación, ¿no? En buena hora. ¿Por qué? Porque la ley sostiene que la notificación es personal y en el domicilio señalado, ¿no? Como lo que se hace con las notificaciones en el fuero judicial, ¿no? Lo mismo debería suceder en el fuero administrativo, pero casi no pasa eso. Vuelvo a decir, por una serie de factores, entre ellos económicos, carencia de personal, etcétera, etcétera, ¿no? Así que hay una costumbre de que se espere de que el administrado vaya a Secretaría General y ahí recoja el documento, ¿no? Bueno, eso como un tema práctico, ¿no? De todas maneras, no está de más indicarles que eso pasa también en la realidad. Muy bien, en todo caso, pongámonos en cuenta de que esta institución está implementando el sistema de notificación y ya ha notificado en el domicilio de Roberto, y ha notificado también en la oficina, en el domicilio procesal, es decir, se le ha notificado a Fernando, abogado, apoderado judicial de Roberto, ¿no es cierto? ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Qué hacer frente a esta situación? Eso les va como pregunta. ¿Qué hacer frente a esa situación? Lógicamente ya se ha agotado la vía administrativa. ¿Qué hacer frente a esa situación? Roberto no está conforme con la decisión. Va a ir donde su abogado a primera hora del día. Oiga, Fernando, tú eres mi abogado, mira, no nos ha salido bien el recurso. Eso es lo que va a pensar, ¿no? Le va a echar la culpa a su abogado, pero en realidad no es así. El abogado es profesional, él ha hecho todas las formas posibles para que se revierta la situación administrativa. Así que hay que explicarle también a Roberto, ¿no?, cómo son las cosas. Fíjate, es una decisión ya de la entidad, una decisión unilateral, y eso está establecido en la ley. Esa es la característica del acto administrativo, es una decisión unilateral. Lo que nos queda es la vía judicial, ¿no? Y para ello, lógicamente, en la Constitución se establece que los actos administrativos pueden revisarse en sede judicial, ¿no? Ahorita no recuerdo el artículo, a ver si me ayudan ustedes, pero está en la Constitución. Entonces, para materializar aquello que está establecido en la Constitución... 148, doctor. 148, vamos a dar lectura, ¿no? Ahí está, ¿no? Efectivamente, muchas gracias. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contenciosa administrativa, ¿no? En todo caso, lo que queda es garantizar ese dispositivo, implementarlo. En mérito a ese dispositivo constitucional, que es un principio orgánico, lógicamente se ha emitido la ley que regula el proceso contencioso administrativo, que también ha sufrido una serie de modificaciones, lo cual lógicamente hace difícil su estudio, pero
A buena hora se ha emitido el Decreto Supremo 011-2019-JUS, que viene a ser el texto único ordenado, que ya está integrando todas esas modificaciones que se ha realizado a lo largo de todos estos últimos años, ¿no? Y allí hay disposiciones novedosas, interesantes. Ya, por ejemplo, ya no se habla del proceso contencioso administrativo especial. Ahora se le ha cambiado de denominación, ahora es el proceso ordinario, ¿no? Quizás ello porque lo que se busca en un futuro es seguir la suerte del proceso laboral, ¿no? El proceso laboral, lógicamente, se caracteriza porque se implementan, se materializan principios que permiten la celeridad de ese proceso, entre ellos el de la oralidad. Y tal parece que la tendencia justo es eso, ¿no? Esa tendencia de la oralidad ha comenzado con el proceso penal, ¿no? Pero se ha consolidado a gran escala con el nuevo proceso laboral. Inclusive ha ganado mayor importancia que su predecesor, ¿no? En el nuevo proceso laboral, lógicamente, se está viendo resultados que responden a la eficacia de la norma, ¿no? En líneas generales, ¿no? Algo que todavía no está cuajando en el tema procesal penal, ¿no? Todavía hay demora en el tiempo, hay muchas cosas que están complicando, ¿no? Pero en el nuevo proceso laboral se obtiene sentencia generalmente a los 4 o 5 meses, que es tiempo récord, ¿no? En tiempos pasados, lógicamente, obtener una sentencia de primera instancia tranquilamente demoraba un año y medio, quizás hasta 2 años, ¿no? Pero ahora, en el tema laboral, 4 meses, ¿no? Y lógicamente eso es importante, de alguna manera eficaz. Claro que esa sentencia debería obtenerse en menos de ese tiempo que el Estado menciona. Por lo menos si es proceso urgente, debería en menos de un mes. Así tendría que hacerse, ¿no? Pero también hay una situación real que imposibilita ese nivel de celeridad, ¿no? Bueno, eso ya son temas de nuestra coyuntura, ¿no? Inclusive ajenos a la ley, ¿no? Entonces, les mencionaba, la tendencia es que empiece a materializarse ese principio de oralidad, está adquiriendo bastante fuerza, y ya se tiene también la intención de que el proceso civil ingrese dentro de ese fuero de la oralidad. Y en buena hora, eso sería magnífico, sobre todo para nosotros los abogados, en cuanto al manejo de los procesos. ¿Por qué? Porque los procesos se van a uniformizar, ya no van a estar diversificados entre procesos de conocimiento, procesos abreviados, procesos sumarios, procesos ejecutivos, que al final lo que hace es volver complejo el trámite de los mismos, tanto para los operadores del derecho como para los profesionales del derecho, jueces, magistrados. Entonces, la tendencia es justamente descentralizar en menos audiencias, en menos etapas, ¿no? Y ello lo permite a gran escala el principio de oralidad, ¿no? Esperemos, seguramente va a ser eso así. Y lo mismo seguramente va a pasar también con el proceso contencioso administrativo, ¿no? Por ejemplo, en este nuevo Decreto Supremo 11-2019-JUS, ya no hay vista fiscal. Antes de la entrada en vigencia de estas modificatorias, el expediente administrativo, mejor dicho, iniciado el proceso contencioso administrativo, todo el expediente, antes de que el juez emita su fallo, todo el expediente administrativo salía de la sede jurisdiccional y se iba a la sede del Ministerio Público. Y habían fiscalías especializadas en lo contencioso administrativo que emitían dictamen previo a la emisión de la sentencia. Y lógicamente en ese interín ya se perdió un año, ya se imaginarán.
Era difícil, complicaba mucho el proceso. Pero a partir de esta nueva modificatoria y a partir de la entrada en vigencia de este Decreto Supremo 011-2019-JUS, ya se está omitiendo que los expedientes salgan de la sede judicial y se vayan hasta el Ministerio Público. Y ello en buena hora porque va a acelerar un poco más y además va a ser más eficaz el proceso, en mérito a que el dictamen fiscal, el dictamen que emitía el Ministerio Público, no era ni siquiera tomado en cuenta por el órgano jurisdiccional. Y eso era una realidad de aquel entonces. Entonces, fíjense, se le quitaba eficacia a ese dictamen del Ministerio Público, que en muchos casos tenían mucho peso, analizaban bien el expediente en muchos casos, ¿no? Pero generalmente no se les tomaba en cuenta, ¿no? Entonces, ello ahora, lógicamente, a través de las modificatorias que les comento, ya está establecido en la norma. Entonces, ya no hay vista fiscal, lo cual va a acortar el proceso contencioso administrativo. Muy bien, chicos, en todo caso, bueno, hemos analizado ya ambos recursos administrativos. Hemos agotado ya la línea Doctor, tengo administrativa. una pregunta. Lógicamente vamos a culminar con la exposición mía. Allí nos quedamos por el momento. Sin embargo, vamos a entrar a una segunda etapa que justamente va a consistir en la solución de preguntas. Pero antes quiero comentarles la situación. Vamos a absolver preguntas por espacio de 10 minutos, por favor. Compréndanme, que ahorita tengo un compromiso con la familia. Dentro del hogar tenemos que agasajar también a la madre por su onomástico. En todo caso, quiero que lo comprendan. Finalmente, ustedes son mis alumnos, finalmente estamos en familia, así que les comento con toda la confianza que les tengo, así que sepan entenderlo por ese motivo, por ese lado. Vamos a dar apertura, pero de todas maneras, hasta las 8:40, por favor. A ver, la señorita quería participar. Sí, doctor. Ya, voy a hacer algo súper rápido. Doctor, me escucho doblemente. Ya, ok, ahora sí. Quería preguntar acerca de lo del silencio administrativo en el caso de los recursos de apelación y de reconsideración. Si es que hay, o sea, si es que se aplica este silencio administrativo y en todo caso, si es que se aplicara, puede ser impugnado ante el Poder Judicial, también normal con el recurso de impugnación. Doctor, ¿me escuchó? Hola. Ya, ahora sí, lo había desactivado. Bueno, en todo caso, nuestra asignatura lógicamente tiene una parte especial, específica, donde vamos a desarrollar esta institución del silencio administrativo, que es importantísima. Sin embargo, vamos a dar algunos alcances sobre esta institución a mérito de la respuesta, a mérito de la pregunta. En nuestro ejemplo, lógicamente, no tiene por qué aplicarse el silencio administrativo, porque ha habido respuesta, ¿no? Para nuestro ejemplo ha habido respuesta por parte de la entidad dentro de los plazos correspondientes. Les había comentado de que en ningún caso la respuesta debe de presentarse fuera de los 30 días hábiles. En un inicio les había dicho que el plazo máximo para dar un pronunciamiento es de 30 días hábiles. Y en nuestro ejemplo ha habido respuesta. Y luego refuerzo, en nuestro ejemplo, que se ha cumplido con los plazos establecidos en el TUPA, que no se ha sobrepasado ese plazo de 30 días hábiles, ¿no? Pero, ¿cuándo podría ocurrir silencio administrativo? La regla general es el silencio administrativo negativo. La excepción es el silencio administrativo positivo. ¿Cuándo podría haber silencio administrativo? Por ejemplo, cuando
se ha presentado la solicitud y dentro de los 30 días hábiles no ha habido respuesta. Se ha presentado el recurso impugnatorio de reconsideración y dentro de los 30 días no ha habido respuesta. Se ha presentado el recurso de apelación y dentro de los 30 días no ha habido respuesta. ¿Cuál es el aspecto positivo del silencio administrativo? En este caso sería negativo. Negativo porque lógicamente implica declarar procedente este tipo de trámites, implica, digamos, trascendencia a nivel público, ¿no? Por lo tanto, la regla general es el silencio administrativo negativo, porque es más fácil negar que otorgar una licencia que implica todo el interés público, ¿no? A eso me refiero. En todo caso, ¿qué hacer frente a la no respuesta de la entidad dentro de los 30 días hábiles? La misma ley del procedimiento administrativo general indica lo siguiente, ¿no? Que se aplica el silencio administrativo. ¿Y cuál es el efecto del silencio administrativo? Es el agotamiento de la guía administrativa. Y no se requiere presentar un nuevo documento para comunicarle a la entidad de que uno se acoge al silencio administrativo, ¿no? Y que va a iniciar un contenido, eso no es necesario. De frente ya puede presentarse la demanda contenciosa administrativa en el sentido de que hay una inercia. Y las inercias no merecen agotamiento de la guía administrativa. Y hay inercia cuando hay silencio administrativo. La entidad no está cumpliendo con responder. No vamos a esperar la respuesta de la entidad, que pase 1 año, 2 años, como lo que ocurre en la práctica, sobre todo en el tema del magisterio, pobres profesores, ¿no? En la práctica hay muchas dificultades. Lógicamente, el acto administrativo no se emite dentro del plazo correspondiente que les hago mención. Sobrepasan, ¿no? Que responden después de 6, 7 meses. Pero para eso está el silencio administrativo. Uno se acoge al silencio administrativo negativo. Lógicamente no es necesario volver a presentar un documento indicando entidad no me ha dado respuesta y por lo tanto me acojo al silencio. No es necesario presentar. Ya de frente puedes presentar tu demanda contenciosa administrativa. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional también en ese sentido se ha pronunciado. Si no hay nada que impugnar, no hay nada que impugnar porque hay inercia, porque hay silencio. En todo caso, en esas situaciones de hecho, se puede interponer de frente la demanda ante el juzgado contencioso administrativo, ¿no es cierto? Eso sería. Doctor, una pregunta corta, por favor. Pero antes, Marco, me estás ayudando con registrar, anotar los nombres, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien. Ya luego nos digas. Doctor, respecto si el expediente que solicitan para poder hacer el descargo la otra parte, el abogado, Fernando, ¿qué pasa si no te facilitan el expediente administrativo? ¿Podríamos plantear un habeas data? Sí se podría plantear un habeas data, por supuesto. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, el habeas data es una garantía constitucional que busca garantizar justamente el derecho de información, el derecho a la transparencia. Sí se podría interponer una demanda de habeas data. ¿Dónde está el problema? El problema está en la práctica, en la realidad de nuestras instituciones, de nuestra coyuntura judicial, llamémoslo así, porque hasta que se emita el auto admisorio de esa demanda, lógicamente va a tener que esperarse un tiempo, lo cual va a complicar. Y tranquilamente eso podría tener un efecto contraproducente, porque con más razón ya no te va a entregar el expediente la autoridad administrativa, sosteniéndolo. Si tú ya has interpuesto una demanda, hay que esperar el pronunciamiento del fuero judicial. Que se pronuncie el fuero judicial y ya vamos a ver, pues. Entonces, fíjate, el tema es contraproducente. A veces uno mismo se dilata las cosas. Yo recomendaría de que aquí, lógicamente,
estamos entre abogados y siempre debe mantenerse un nivel de relación con los colegas, ¿no? Porque finalmente siempre nos vamos a topar con nuestros compañeros. Ustedes son compañeros, siempre se van a topar más adelante. Mantener las relaciones de confianza, siempre mantener las relaciones sociales, porque eso nos allana el problema, nos soluciona problemas, ¿no? Fíjate, de repente te encuentras, tu compañero ahora es asesor legal en esa municipalidad y tú eres asesor de Roberto. Vas y bueno, te entiendes entre abogados. Le dirás a tu colega abogado, doctor, por favor, hemos solicitado el expediente administrativo y quiero darle lectura, ¿no? Con toda la confianza que debe mantenerse entre abogados y lógicamente con toda la convicción de que tu colega también es conocedor del derecho, porque eso cae de maduro, ¿no? Eso ya se presume al 100%. No creo que algún abogado te niegue ese acceso, ¿no? Ahí va a facilitar mucho, ¿no? El nivel de confianza. Puede plantearse varias datas, puede plantearse eso, pero en temas prácticos puede ser contraproducente. Y alguna vez, fíjense, se puede aprovechar de repente esa situación para dilatar aún más el mismo procedimiento administrativo, ¿no? Hay que tener mucha cautela con eso. Finalmente, el juez en lo constitucional de repente requiere el expediente administrativo y este se va a remitir al órgano jurisdiccional. Mientras pase eso, queda paralizado el trámite administrativo y peor se perjudica Roberto. ¿Por qué? Porque en la ley orgánica del Poder Judicial se sostiene, ¿no?, lo siguiente, que las decisiones judiciales tienen que cumplirse en su integridad y si un trámite administrativo se ha judicializado, se tiene que esperar el pronunciamiento del órgano judicial. ¿Por qué? Porque se entiende de que la sede judicial y sus sentencias pesan por encima de la sede administrativa. En todo caso, sería una justificación que el propio abogado Fernando le daría a la entidad pública para que no se pronuncie, ¿no? Entonces, tener mucha cautela con eso. Bueno, chicos. Doctor, A ver, la última pregunta. sí, ok, doctor, solo algo que no me quedó tan claro es acerca de que, por ejemplo, en el caso de la alcaldía, en el caso del alcalde, él podía declarar otra resolución distinta a la que había sido declarada o proyectada por la opinión legal de la entidad. En este caso, esta opinión jurídico-legal de la entidad, del municipio en este caso, quedaría completamente desfasado por esta nueva opinión o resolución emitida por alcaldía. No quedaría desfasado, simplemente se tiene un pronunciamiento contrario. No queda desfasado. Tiene su validez, es una posición de un profesional. Y se tiene la posición de otro profesional que ha emitido otra opinión legal. ¿Qué hacer frente a esa situación el alcalde? Tendrá que dirimir en mérito a su facultad de discreción. O finalmente, de repente, recurrir a la posición de un tercer abogado que emita otra opinión, ¿no? Más o menos como lo que ocurre en el fuero jurisdiccional de igual manera, ¿no? El colegiado en una sala superior, lógicamente, para que se haga sentencia debe de existir convenio de los 3 jueces, 3 firmas que se adhieran a la ponencia, ¿no? Pero si hay uno de los magistrados no se adhiere a la ponencia, solamente hay 2 firmas y el otro vota contrariamente, se va a requerir de otros magistrados para dirimir el asunto. Lo mismo pasa en el tema de la sede administrativa, ¿no? Entonces, va por ahí. Bueno, chicos, ahora sí, espero me entiendan, por favor. Ya nos hemos pasado de la hora límite que les había mencionado en un primer momento. En todo caso, recalcarles de que esta sesión nuevamente, como todas las anteriores, yo la voy a subir al Classroom. Hay veces de que sea de acceso para todos ustedes. Es una sesión que también es importante. Es una bonita sesión que se ha desarrollado con la intervención de ustedes, también se ha consolidado una bonita sesión. Así que
A buena hora he grabado. La primera sesión no la grabé y hemos perdido toda esa información. Pero la segunda y las demás sí se ha grabado. En todo caso, muy buenas noches, chicos, y espero su comprensión. Nos estamos viendo en la siguiente sesión de clase. Buenas noches. Tengan buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta el jueves. Buenas noches. Bien. Doctor.